Comenzamos casi sábado por FM Graffiti 87.9, viernes de 19 a 20 horas en Mar del Plata. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué se cuenta? Muy buenas tardes, ya está a la vista el otoño. No estamos, pero ya dentro de poco van a estar las hojas jodiendo en la vereda y Sí, todo sí. ese tipo de cosas. Pero bueno, hoy estamos muy cargados de información. Recordamos que por Graffiti, los jueves, perdón, los miércoles a la mañana, los viernes a la noche salen respectivos programas, Prohibido Olvidar y Casi Sábado, que también va a estar disponible por YouTube, también por Telegram. También busquen Prohibido Olvidar. Y también, hay que decirlo, siempre la radio pone una chapa y aparece la grabación de los programas el fin de Sí, semana. sí, sí. Así que hay que estar atentos a A la Graffiti. programación de Hay que Graffiti. estar atentos donde van a tanto estos programas como el resto de programas de la radio y una excelente selección musical. Muy bien, Pablo. ¿Qué te parece si escuchamos ahora la columna internacional de Carlos Juncos? Muy buenas tardes, estimados oyentes. Aquí comienza una nueva entrega de la columna internacional para el programa Casi Sábado, que se emite los viernes a partir de las 19 horas por Radio Graffiti Mar del Plata. Como ya habrán notado, esta semana no tenemos presentación, es decir, no tenemos la iniciación de la columna con música de fondo, porque parece que a a don YouTube no le gusta que usemos música de fondo, por más de que sea música no copyright, que ellos mismos proveen, pero lo proveen en un formato que no es compatible con otras aplicaciones, por ejemplo la que usamos para grabar esta columna. En consecuencia, de alguna manera, nos impiden que podamos hacerlo si no es en su plataforma. Así que bueno, digamos una forma también de control, ¿no? De que estas grandes empresas controlan, mantienen cautivo, digamos, a su público o a sus usuarios, de tal manera de que no actúen o no interactúen en otras plataformas. De todas maneras, nosotros lo hacemos igual. El programa saldrá así, digamos, calladito, en silencio, sin música de fondo y sin ninguna otra alternativa más que solo la palabra. De todas maneras, bienvenidos a esta nueva entrega en esta querida ciudad de Mar del Plata, que nos está entregando unos maravillosos días con un clima excelente para verano, días de muchísimo calor, días de muchísima humedad, muy pesado y no propios del clima en nuestra ciudad. Nuestra ciudad en general tiene un clima, digamos, menos exagerado, no tan fuerte el calor, no tanta humedad, y generalmente de noche refresca, pero bueno, últimamente hemos tenido noches muy pesadas, con muchísima humedad y un calor muy fuerte. También probablemente se inscriba en la cuestión del cambio climático, ¿no? Así que es para tener en cuenta estos detalles. De todas maneras, como siempre, disfrutamos de esta magnífica ciudad de Mar del Plata, nosotros, los visitantes, los turistas y todos los que podemos aprovechar a estar en esta hermosa costa del Atlántico Sur. Bueno, dicho todo esto, pasemos entonces a la columna internacional propiamente dicha. Y para ello, como siempre, vamos a recurrir a la ayuda, a la colaboración de nuestra querida compañera Inaya, para que nos dé un pequeño resumen de las noticias internacionales de esta semana. Así que adelante, Inaya. Esta semana de febrero de 2026 destaca por el fin de una era en el control de armas y nuevas tensiones geopolíticas. Geopolítica y seguridad. Fin del New START. El último tratado nuclear entre Estados Unidos y Rusia expiró el 5 de febrero. Aunque ambos países acordaron restablecer el diálogo militar de alto nivel para evitar accidentes, el fin del pacto deja al mundo sin límites legales al arsenal atómico.
Conflicto Irán-EE. La tensión escala en el Golfo Pérsico tras la incautación de buques extranjeros por parte de Irán y el derribo de un dron iraní por un avión estadounidense cerca de un portaaviones. Guerra en Gaza. A pesar del alto el fuego vigente, nuevos bombardeos israelíes han causado más de 20 muertes de civiles, poniendo en riesgo la estabilidad de la tregua. Política y sociedad. Crisis en el Reino Unido. El primer ministro Keir Starmer pidió disculpas públicas por el escándalo de los archivos de Epstein que ha golpeado duramente a su gobierno. Mano dura en Estados Unidos. Donald Trump defendió las agresivas redadas del ICE en Minneapolis, mientras la justicia sentenció a cadena perpetua al responsable del segundo intento de asesinato contra el mandatario en 2024. Elecciones en Costa Rica. El país celebró elecciones presidenciales el 1 de febrero. Se prevé una segunda vuelta para abril debido a la alta polarización. Deportes y tecnología. Super Bowl 2026. El mundo se prepara para la final de la NFL este 8 de febrero. Minería espacial y crítica. China presentó conceptos de portaaviones espaciales, mientras Estados Unidos firma acuerdos con 11 países para asegurar el suministro de litio y tierras raras frente al control chino. Bueno, como si no tuviéramos suficiente con la presencia de Donald Trump, que está abriendo frentes por todos lados y está poniendo en controversia a todo el mundo, y con amenazas de guerras nuevas por todas partes, más las que ya están en curso, de las que obviamente INAIA no hace ninguna mención porque no son las que están en los portales internacionales. Pero recordemos que hay más de 50 guerras en curso en todo el planeta, además de las que ya se están amenazando actualmente. Si nos faltaba algo, digo, para completar el cuadrito, es que venció este tratado internacional que hace muchos años que está vigente, sobre el control de armas nucleares para que no se desarrollaran más cantidad de armas nucleares. Ustedes recordarán, tal vez, que en la década del 80 hubo una acumulación de cabezas nucleares tan importante, de ojivas nucleares tan importante, que podían producir, en el caso de ser disparadas, una energía tan grande que podía sacar a nuestro planeta de su eje en el espacio, es decir, correr el planeta, desplazarlo en el espacio, lo cual sería obviamente un verdadero desastre. Bueno, ese programa venció, así que ahora hay que ver cómo se renegocia y qué va a pasar con esto. Contame un poco sobre eso, Inaya, y a ver qué pasa también ahí en Gaza. Aquí tienes los detalles clave sobre ambos temas. 1. Expiración del Tratado Nuclear New START. El 5 de febrero de 2026 marcó un hito peligroso. Por primera vez en más de 50 años, las dos mayores potencias nucleares operan sin un marco legal que limite sus arsenales. ¿Qué cambió? Al expirar el New START, o START 3, ya no existen límites verificables sobre la cantidad de ojivas nucleares desplegadas. Rusia declaró que ya no se siente ligada a las restricciones de cantidad, aunque ambos países sugieren que mantendrán límites informales mientras negocian. El factor China. El gobierno de Donald Trump ha evitado renovar el pacto bilateral, insistiendo en que cualquier acuerdo futuro debe incluir a China, cuyo arsenal está en rápido crecimiento. La vía de escape. Para evitar un error de cálculo fatal, Washington y Moscú acordaron esta semana restablecer un diálogo militar de alto nivel, una línea directa suspendida desde 2021, para gestionar tensiones mientras se discute un posible nuevo tratado en Budapest. 2. Crisis en la tregua de Gaza. Pese al alto el fuego que rige técnicamente desde octubre de 2025, la situación es crítica y violenta. Nuevos ataques. Israel bombardeó objetivos en la Franja de Gaza esta semana tras acusar a Hamás de violar la tregua. Los ataques en Yan Yunis y la ciudad de Gaza dejaron al menos 23 muertos, incluyendo varios niños y un bebé. Balance de la paz. Desde que se firmó el cese al fuego, la violencia no ha cesado totalmente. Se estima que más de 500 palestinos y varios soldados israelíes han muerto en incidentes aislados durante este periodo. Paso de Rafah. En un gesto de alivio humanitario, Israel reabrió parcialmente el cruce de Rafah para permitir evacuaciones médicas y la entrada de suministros, aunque el control militar sigue siendo férreo. Bueno, como vemos, los tratados de no proliferación nuclear han vencido y estamos un poco desamparados en tal sentido, si es que el amparo legal servía de algo. De todas maneras, para aquellas generaciones, las nuevas generaciones que no vivieron toda esa época, no tienen ni idea de lo que estamos hablando, era
un acuerdo muy importante para, digamos, limitar el desarrollo de las armas nucleares, que son altamente peligrosas, ¿no? Armas de destrucción masiva no se llaman así por casualidad, ¿no? Pero de todas maneras ya vemos que los acuerdos de paz y los acuerdos de no proliferación y demás son solamente palabras cuando a la hora de los bifes el que tiene la fuerza la aplica y se termina, como lo que está pasando en Gaza, ¿no? Que sigue pasando en Gaza. Así que por ahora dejemos aquella región del mundo y hablemos un poco acá del barrio, ¿no? Hablemos de América Latina. Decime algo de lo que está pasando en América Latina, Ineya. América Latina vive un momento de definiciones políticas clave y desafíos económicos moderados a inicios de 2026. Política y elecciones. Costa Rica. Laura Fernández ganó la presidencia en primera vuelta el pasado 1 de febrero. Con un discurso de mano dura contra el crimen y el narcotráfico, obtuvo más del 48% de los votos, consolidando el giro conservador en la región. Tendencia regional. Se observa una consolidación de fuerzas de derecha y centro-derecha, influenciadas por el factor Trump en Estados Unidos. Países como Brasil, Colombia y Perú se preparan para ciclos electorales decisivos este año. Crisis en Venezuela y Cuba. La estabilidad de los regímenes de Maduro y Díaz-Canel enfrenta una presión extrema debido al endurecimiento de las sanciones estadounidenses y la crisis de suministros energéticos. La situación en Cuba es crítica, marcada por un desabastecimiento agudo de combustible y energía. El gobierno ha advertido que el país entra en una fase de tiempos difíciles similar al periodo especial de los años 90. Puntos clave hoy. Colapso energético. Esta semana, fallas en el sistema eléctrico nacional dejaron sin luz a 3.4 millones de personas en el este de la isla. La falta de petróleo es tan grave que se estima una parálisis total del sistema en menos de 2 meses si no llegan nuevos suministros. Bueno, como vemos, a nuestra querida América Latina tampoco escapa a la lógica de lo que está pasando en el mundo. Un mundo muy convulsionado que parece que se está preparando para una nueva división y reparto entre los poderosos. Como siempre, amigos, se nos ha agotado el tiempo, así que nada más que desearles un excelente fin de semana y nos encontraremos en el próximo programa. Muchas gracias, Carlos Juncos. Paolo Rocca acusó a Milei de no cuidar la industria nacional como Trump. El dueño de Techin escribió una carta para defenderse tras los ataques del presidente por la licitación del gasoducto de Río Negro. Paolo Rocca escribió una carta para acusar a Javier Milei de no cuidar a la industria nacional, tras el ataque que recibió de parte del presidente luego de perder la licitación de los caños para el gasoducto de Río Negro. Milei calificó al dueño de Techin como Don Chatarrín y le deseó la quiebra, luego de que ofreciera un monto mucho mayor al que propuso la empresa ganadora, la India Wellspun. En la carta, Rocca levantó la figura proteccionista de Donald Trump en contraste con la del libertario. Sin lugar a dudas, la Argentina debe abrirse al mundo y nosotros apoyamos este proceso, pero la forma en la que nos abrimos nos parece muy importante. La defensa de la industria frente a las importaciones en condiciones de competencia desleal es fundamental para alentar la confianza de los inversores que quieren apostar al fortalecimiento de las cadenas de valor de los sectores en los cuales la Argentina tiene ventajas competitivas como la agroindustria, la energía y la minería, dijo Paolo Rocca. Estados Unidos, bajo la conducción del presidente Trump, introdujo aranceles de 50% a la importación de acero de todos los orígenes, dijo Paolo Rocca. En otro tramo de la carta, Rocca apuesta a buscar una contradicción en el proceder del gobierno, alineado totalmente con Estados Unidos, y la celebración del triunfo indio
por sobre una empresa local. Sí, que digamos tan local no es. Acá cada uno Sí. están, a ver, que primero, lo de Milei es una cosa que ya ni merece calificación. ¿Viste? Ahora, el núcleo fuerte del grupo Techin está en Brasil. Sí. A ver, si es competitivo en Brasil, tiene que serlo acá también. Eso, aparte, con sede en Luxemburgo. Lo de que dice Pablo Roca está bárbaro, pero él no es la industria nacional. Él es también parte de estos conglomerados, de estas multinacionales, que son las que destruyen la industria nacional. Él es parte de esto. Acá es un conflicto interno de intereses entre multinacionales, porque no se puede llamar industria nacional una empresa que tiene en Luxemburgo la sede central y su principal capital en Brasil. Mucho de aquello llevado desde la Argentina cuando la venta desomisa. Y parte de la destrucción de la industria nacional es su influencia, por ejemplo, en el campo energético, donde le aumenta los precios, le aumenta los costos de producción y lo deja fuera de competitividad al resto de lo que son las pymes y las industrias nacionales. Acá lo que estamos viendo es una lucha de intereses entre sectores que no representan ni los intereses argentinos ni los intereses del desarrollo nacional. Muy bien. Bueno, vamos ahora a la nota de Pablo Aceto en Cazador de Noticias. Estamos en otra nueva etapa de tapar el sol con las manos. El análisis de Pablo Aceto pone el dedo en una llaga histórica de la política argentina: la credibilidad de las estadísticas públicas como reflejo de la realidad social. Su crítica no solo apunta a la gestión actual, sino que traza una línea de continuidad en el uso del INDEC como una herramienta política en lugar de técnica. Aquí te presento un desglose de los puntos clave de su declaración y el contexto necesario para entender la gravedad de sus afirmaciones. 1. La trilogía de la manipulación. Aceto establece una comparación histórica demoledora, sugiriendo que, independientemente del signo político, el termómetro económico ha sido alterado sistemáticamente. Era Moreno, kirchnerismo, citada por la intervención directa y las condenas judiciales por manipular el IPC. Apagón estadístico, macrismo, la suspensión de publicaciones en 2015 bajo el argumento de reordenamiento. Gestión Caputo, actualidad. Según Aceto, una nueva fase de distorsión para alinear los números con el discurso de estabilización económica. 2. El factor energético, el costo invisible. El dirigente socialista introduce un argumento técnico fundamental: la resolución 400/25. Su tesis es que no se puede hablar de baja de inflación real cuando los costos base de la economía, energía y gas están dolarizados y en ascenso. La energía es el elemento base de cualquier costo de producción. Pablo Aceto: si el costo de producir y transportar bienes sube por la energía, pero los índices oficiales no lo reflejan proporcionalmente, se produce lo que él denomina el absurdo de tapar el sol con las manos. 3. Desmantelamiento estructural vs maquillaje estadístico. Para Aceto, el problema no es solo el número que publica el INDEC, sino el modelo de fondo. Privatizaciones. Argumenta que el modelo iniciado en los 90 destruyó el autoabastecimiento. Pérdida de soberanía. La dependencia de precios internacionales para recursos internos empobrece a la población. Resultadismo político. La renuncia de Marco Labaña es vista como un síntoma de que el Ministerio de Economía busca un control total sobre las métricas de pobreza e inflación. Resumen de la situación del INDEC según el artículo: periodo, acción denunciada, objetivo percibido, pasado, intervención y apagón, ocultar la inflación y pobreza creciente. Presente, alineación con Caputo, validar el éxito del programa de ajuste. Impacto real, desfasaje tarifario, empobrecimiento estructural no registrado.
Es una postura fuerte que invita a cuestionar si los datos macroeconómicos que vemos hoy en los medios coinciden con el ticket del supermercado o la factura de luz del ciudadano promedio. Lo que hace interesante el planteo de Aceto es que no se queda en la superficie de los números están mal, sino que conecta la estadística con la matriz energética de Argentina, para entender por qué él considera que la resolución 400/25 es la pieza clave de este engaño. Debemos desglosar cómo impacta la energía en la cadena de precios. El impacto de la resolución 400/25. Esta normativa representa un cambio de paradigma en la política tarifaria actual. Según la visión del dirigente socialista, tiene dos efectos devastadores que el INDEC no estaría capturando en su real magnitud. 1. Dolarización y liberalización. El mecanismo. La resolución establece que el costo de generación de energía se traslade directamente al usuario final a precios de mercado internacional, dolarizados. La crítica de Aceto. Al ser Argentina un país con recursos propios, dolarizar el costo interno es, para él, una transferencia directa de recursos de los trabajadores hacia las empresas energéticas. 2. El efecto cascada en la inflación. Aceto argumenta que el INDEC mide la inflación minorista, lo que pagas en el súper, pero la energía es un insumo transversal. Producción. Si a una fábrica de pan le sube el gas un 200%, ese costo se traslada al precio del pan. Logística. El transporte depende del combustible. El desfasaje. Si el gobierno pisa o difunde ciertos números de inflación mientras libera las tarifas base, se genera una olla a presión donde el índice oficial y el costo de vida real se divorcian completamente. La soberanía energética como punto de quiebre. Aceto vincula el presente con los años 90. Su tesis es circular. 1. Privatización. Se entregó el control de los recursos. 2. Pérdida de autoabastecimiento. Argentina pasó de ser soberana a tener que importar o pagar precios internacionales por su propio gas/petróleo. 3. Deterioro de la balanza comercial. Los dólares que faltan en el Banco Central se van en pagar energía cara, lo que genera devaluación y más pobreza. Independientemente de los números que dibujemos, cada año nos empobrecen más, sostiene Aceto. Para él, el INDEC actual es solo el maquillador de un cuerpo que está enfermo desde hace décadas. ¿Hacia dónde vamos según este análisis? Si la resolución 400/25 sigue su curso, Aceto vaticina un invierno complejo debido al aumento estacional del consumo de gas, donde la brecha entre el discurso oficial de baja de inflación y la capacidad de pago de los hogares llegará a un punto de ruptura. El análisis de Pablo Aceto sobre la resolución 400/25 y el INDEC cobra mucho más sentido cuando miramos los datos actuales de 2026. Su preocupación por el divorcio entre la estadística oficial y el costo de vida real tiene un sustento numérico muy concreto, especialmente en Mar del Plata. Aquí te detallo por qué la postura de Aceto es tan crítica en este momento. 1. El efecto tenaza en Mar del Plata, febrero 2026. Mientras el INDEC proyecta una inflación a la baja, estimada cerca del 1.8%-2% para febrero, los marplatenses se enfrentan a aumentos en servicios básicos que duplican o triplican esa cifra. Gas natural. Se acaba de autorizar un aumento promedio del 16.8% para febrero a nivel nacional, pero en Mar del Plata, operado por Camuzzi, el impacto es severo. El cargo variable por consumo subió cerca de un 27%. Electricidad. La suba en la provincia es del 3.5%, que aunque parece baja, se suma a un acumulado de aumentos que en los últimos 2 años supera el 590%. La lectura de Aceto. Si el índice general dice 2%, pero el componente que define si una familia puede calefaccionarse en el invierno marplatense sube 27%, la estadística se convierte en una ficción para el bolsillo local. 2. ¿Qué es exactamente la resolución 400/25? Es la norma que Aceto denuncia como el motor de la desigualdad actual. Sus puntos claves son: fin del precio administrado. El Estado deja de fijar un precio sostén. Ahora el precio de la energía se rige por el spot, mercado instantáneo. Dolarización técnica. Al liberar el mercado, el precio interno de la energía se acopla al valor internacional del combustible, GNL gasoil. Impacto en pymes. Obliga a los grandes usuarios y comercios a contratar energía directamente con privados.
Para Aceto, esto destruye la estructura de costos de cualquier industria en Batán o el puerto de Mar del Plata. 3. La nueva etapa de tapar el sol. Aceto sostiene que el cambio metodológico del INDEC, que recientemente aumentó el peso del rubro vivienda y servicios del 9.4% al 14.5%, sigue siendo insuficiente para captar la realidad. Concepto: realidad en la calle, FEB 2026. Visión del INDEC: gasto energético sube por encima de la inflación, 16.8% vs 2%. Se licúa dentro de un promedio general más bajo. Subsidios: reducción del 39% en el último año. Se presenta como eficiencia fiscal. Salarios: corren por detrás de las tarifas dolarizadas. No se cruzan con la inflación energética. Conclusión de su postura: para Pablo Aceto, la renuncia de Marco Labaña y la gestión de Luis Caputo buscan dibujar un éxito macroeconómico basado en la baja de la inflación, mientras que la economía real se asfixia por una transferencia de ingresos desde los usuarios hacia las empresas energéticas. En sus palabras, no es una crisis de números, es una crisis de política energética que usa la estadística como escudo. Renunció la directora del Museo Histórico Nacional por el traslado del sable Corvo de San Martín. La directora del Museo Histórico Nacional, María Inés Rodríguez Aguilar, presentó este martes su renuncia indeclinable luego de que el Gobierno Nacional dispusiera el traslado del sable Corvo del General San Martín al Regimiento de Granaderos a Caballo. La medida fue confirmada por el decreto 81/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por Milei y el ministro de Defensa, Carlos Presti. La norma establece que la histórica pieza dejará el Museo Histórico Nacional para quedar bajo la guardia y custodia del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín, con sede en la ciudad de Buenos Aires. Rodríguez Aguilar confirmó su decisión en declaraciones al diario Clarín, donde sostuvo que el traslado responde a una interpretación muy original del proceso de donación del sable. Este conflicto no es nuevo en la nación, ya pasó en 1844, cuando San Martín se lo dona a Rosas, luego cuando interviene Sarmiento. Forma parte de los sectarismos extremos de la sociedad. La renuncia se produce en un contexto de creciente polémica política y cultural. En los últimos días se registraron reacciones en redes sociales y, según denunciaron trabajadores del museo, una irrupción de jóvenes que se identificaron como libertarios y reclamaron airadamente el regreso del sable al regimiento con consignas vinculadas a gestiones anteriores. La entrega del sable se concretará este sábado en el Campo de Gloria, en San Lorenzo, Santa Fe, en una ceremonia que vuelve a colocar a una de las reliquias más emblemáticas de la historia argentina en el centro del debate político. Muy bien, vamos ahora a la columna de Carlos Matos. Pablo. El cruel gatopardismo del gobierno contra el colectivo de la discapacidad. ¿Cómo están? Hola Pablo, ¿qué tal Gloria? ¿Cómo estás Carlos? Nuevamente casi sábado. El 4 de febrero se reglamentó la Ley de Emergencia en Discapacidad, con el objeto de poner esta norma en vigencia, hacerla aplicable.
Por supuesto, hemos dicho muchas veces que fue la consecuencia de la lucha del colectivo de personas con discapacidad, de los prestadores y los familiares. Nos encontramos nuevamente con este cruel gatopardismo, pero esta vez no vamos a hablar nosotros, vamos a pasar el comunicado de Prestadores Unidos MDP, que resume la situación de ambivalencia y de crueldad que ejerce el gobierno mediante la reglamentación a la que se vio obligado judicialmente el día 4 sin asignar los recursos. Ley de emergencia en discapacidad. Hoy se reglamenta, pero la emergencia sigue. Después de un año de lucha sostenida y de muchos años previos de organización y resistencia contra el vaciamiento, los recortes en discapacidad y la vulneración sistemática de derechos, hoy se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 84/2026, que reglamenta parcialmente la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad número 27.793. Esta reglamentación no surge por iniciativa espontánea del Poder Ejecutivo, sino como resultado de múltiples acciones judiciales y de una orden expresa de la justicia que declaró inválida la suspensión de la ley y exigió su implementación efectiva antes del 4 de febrero. La reglamentación es un hecho, pero el problema central sigue siendo el mismo, que se cumpla en la realidad. Porque el sistema de discapacidad está colapsado después de años de ajuste, de financiamiento y transferencia de responsabilidades a prestadores, familias y personas con discapacidad. ¿Qué reglamenta concretamente el decreto? El decreto no crea derechos nuevos, define cómo el Estado debe cumplir derechos ya existentes. Entre sus puntos principales, ratifica la vigencia de la emergencia en discapacidad. Establece responsabilidades estatales para la ejecución administrativa de la ley. Reglamenta aspectos del sistema de pensiones no contributivas por discapacidad. Reafirma la continuidad de las prestaciones contempladas en la Ley 24.901. Reglamentación parcial, artículos clave que quedan sin definición. La reglamentación es parcial y deja puntos centrales sin resolver. Existen artículos de la ley que aún no fueron reglamentados, lo que genera vacíos operativos. No se menciona ni actualiza la situación de los talleres protegidos, que quedan completamente excluidos de la reglamentación actual. En el capítulo 1, artículo 1, el nuevo esquema de pensiones presenta requisitos y formulaciones que podrían aumentar la inaccesibilidad al sistema para personas con discapacidad, generando preocupación en el sector. En el artículo 13, vinculado a prestaciones, se observa un error en el periodo mencionado, lo que genera incertidumbre jurídica. Recordemos cada una de las líneas del comunicado de Prestadores Unidos MDP. Nuestro colectivo, las personas con discapacidad,
el colectivo constituido por los prestadores, los familiares y la sociedad en general seguimos movilizados. Nos encontramos el viernes próximo. Gracias, Carlos Matos. El salario real de los trabajadores registrados acumula 3 meses de caída consecutivos. El salario de los trabajadores registrados cayó en noviembre por tercer mes consecutivo. Subió 1,8% contra una inflación del 2,5%, según datos oficiales del INDEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. La serie indica un agravamiento de la tendencia en el último trimestre relevado, que es septiembre a noviembre. Los salarios acumulan una caída del 1,7%. Solo en noviembre los haberes perdieron 0,7% de su poder adquisitivo. Sobre la base de la última caída del salario, el especialista Luis Campos calculó que el sector privado registrado está 1,3% debajo de noviembre de 2023, pierde 22,2% contra 2017 y el sector público un 15,5%, lo que medido contra 2017 representa una merma del 35,8%. En promedio, la caída del salario real es del 6,4% en la era de Milei. Campos explicó que la dinámica salarial del 2025, noviembre es el último dato disponible, fue de un claro estancamiento en niveles históricamente bajos y que en los últimos meses, al calor de la suba de la inflación, el salario real entró en una fase de deterioro marginal. El deterioro del empleo registrado no solo se intensificó, sino que es generalizado, dice Federico Pastrana, economista de CP Consultora. Agrega, ni siquiera los empleados bajo convenio lograron en los últimos 3 meses ganarle a la inflación. Muy bien, dejamos aquí y vamos ahora, Pablo, a la columna de Alberto Cortés, la creciente degradación de la Argentina de Milei. Mientras en la Patagonia se queman cientos de miles de hectáreas de bosques nativos que llevaría décadas reponer, hablando solo de los árboles y sin contar la fauna y la biodiversidad en general, trabajadores argentinos de Misiones van a trabajar a cosechas en Brasil, donde les pagan el triple que en su país. Y a su lado, los productores de yerba mate se desesperan ante el derrumbe colosal de lo que hoy reciben por su producto, sin que el precio en góndola haya seguido evolución similar. El mileísmo procura cambiar la ley del fuego, que ya incumple, retaseando los recursos que debería emplear para mitigar la tragedia patagónica, borrando la prohibición que existe entre 30 y 60 años para dar otro destino a las áreas siniestradas. Se intenta eliminar así una de las pocas barreras efectivas que existe para inhibir a los que planean incendiar deliberadamente bosques para reemplazarlos luego por proyectos inmobiliarios u otros económicos. En los últimos días circuló un video en el que combatientes africanos, entre festejos y bromas, daban una ametralladora a un chimpancé y luego este comenzaba a dispararles a ellos mismos. La actualidad de la anécdota es su similitud del mono con Milei y de los combatientes con grandes empresarios argentinos como Paolo Roca, principal accionista de Techint, y Mario Galperín, idem de Mercado Libre. Ambos, y muchos otros multimillonarios de Argentina, festejaron y apoyaron sin reservas a Milei, que venía a impulsar políticas que les permitirían, a un grado mayor a lo que ya hacen desde hace décadas,
apropiar para sus bolsillos tajada más grande del fruto del sudor de decenas de millones de argentinos, hoy obligados a tener varios trabajos para sobrevivir y aún así endeudarse hasta para comer. El autoesposamiento de un efectivo de la Policía Federal en La Rosada, luego estigmatizado como psiquiátrico, pero sin desmentir sus afirmaciones, denunciando salarios miserables, corrupción de los jefes y simulación de entes que no existen por Patricia Bullrich y su heredera, son la más reciente muestra semanal de esto. Sin embargo, el mandamás de Techint, que gobierna entre bambalinas a la Unión Industrial Argentina, supuesta representante de toda la industria, la cual abarca numéricamente antes que todo a miles de industriales al borde de la quiebra por las políticas del Peluca, sin que la cúpula techintera de la UIA exprese mayor preocupación, se encuentra ahora que su empresa, acostumbrada a ganar todas las grandes licitaciones de provisión de caños para vaca muerta, acaba de perder una muy importante en manos de un oferente indio, que lo fabrica con material chino. El incidente derivó en el primer chisporroteo público entre Roca y Milei, que apodó Don Chatarrín al primero. A su vez, Mercado Libre viene siendo beneficiado, probablemente en forma indebida, por exenciones tributarias por más de 370 millones de dólares solo en los últimos 5 años. Por una ley de 2004, reemplazada por otra en 2019, existe un régimen de promoción de la economía del conocimiento creado para apoyar empresas emergentes del sector hasta que se consoliden. Es obvio que esta empresa hace rato que dejó de requerir apoyo del Estado, si es que alguna vez lo necesitó, no ya para consolidarse, que lo está desde hace rato, sino para expandirse y dar a su dueño enormes ganancias. Este, con un patrimonio de 9.000 millones de dólares, es considerado el más rico de Argentina, aunque se mudó a Uruguay para pagar él personalmente menos impuestos. Además, interviene en el mercado financiero, Mercado Pago, y tuvo un conflicto con la provincia de Santa Fe por los impuestos en tal concepto. Ahora, el especialista en desfinanciar a los estados y apóstol de la, entre comillas, libertad y el libre mercado, Marcos Galperín, quiere colgarse de la falda del Estado para que lo defienda de la competencia de la China Temu. La batalla principal hoy en el escenario para enriquecer aún más a millonarios como estos y empobrecer más a una multitud de cuasi esclavos es la llamada reforma laboral, presentada bajo el hiperfalso argumento de que ayudará a crear trabajo formal, entre comillas. Toda la experiencia nacional e internacional, extremadamente vasta, demuestran que eso es falso. Los corruptos gobernadores que están deshojando la margarita para ver si la apoyan o no se fijan en los derechos de los esclavos, que no les interesan, sino en el capítulo tributario que los desfinancia y que Milei, como suele hacer, metió de contrabando en un proyecto de ley sobre otro tema para beneficiar aún más a las grandes empresas, también en lo impositivo. La modificación a la ley de glaciares para permitir a las compañías mineras contaminar las escasas aguas con que hoy miles de agricultores cordilleranos realizan cultivos que pasarán a desiertos si este proceso avanza, y la del régimen penal juvenil, presentada usualmente como baja a la edad de imputabilidad, que pretende uniformizar el tratamiento penal de los jóvenes de 14 o 13 años a 16, pero sin aportar los recursos imprescindibles para dicho régimen, son otros objetivos legislativos de los destructores de la nación. Algunos de ellos como cortinas de humo para levantar cuando quieran quitar la mirada de otros aún menos presentables. Por acuerdos legales, la familia de Juan Manuel de Rosas, destinatario del regalo por el Libertador General San Martín, de su sable, en reconocimiento por su defensa de la soberanía frente a la flota anglo-francesa en 1845-6, había cedido dicha reliquia al Museo Histórico Nacional. Milei, violando dichos acuerdos, emitió un decreto entregándolo al Cuerpo de Granaderos. Soberanía es la construcción de millones. Algunos aportan más que otros. Uno de los que más aportó fue San Martín. Lo más importante que le viene robando Milei a San Martín no es justamente su sable. Mientras en la Patagonia, por su defecto. Nos vamos. Recordamos que los miércoles estamos con Prohibido Olvidar de 9 a 10 horas y los viernes con Casi Sábado de 19 a 20 horas por FM Graffiti 87.9 en Mar del Plata. Nos despedimos con el informativo criollo a cargo de Carlos Juncos y un tema musical.
Vamos a escuchar a Gilda, Se me ha perdido un corazón. Saludos para todos.